Chicos, lamento la interrupción. Este, tuve un problema, bueno, más bien aquí en mi calle hay un transformador y estaba goteando y lo reportamos hace tiempo y acaban de venir a arreglarlo, por supuesto, hoy. Entonces, pues bueno, eso no nos va a detener de seguir con nuestro camino educativo. Por lo que vamos a ver el tema de hoy, que les explicaba yo que no se conflictuaran mucho si de repente no lo superentienden, es normal, ya que este es un tema que van a manejar muchísimo mejor cuando ustedes estén ya en las prácticas hospitalarias, ¿vale? De modo que el día de hoy vamos a hablar de las soluciones, específicamente de las soluciones cristaloides. Ok, vámonos para allá. Y pues ahí les dejo, ¿no? Una pequeña reflexión de que todo problema tiene una solución. Entonces, igual el paciente, cuando tengan un problema, una patología, vamos a tener que escoger una solución. Vámonos pues. Cuando el volumen plasmático se encuentra contraído, aquí vamos a empezar a definir, ¿no? Volumen plasmático se refiere al volumen del plasma sanguíneo, es decir, a la cantidad de sangre. De modo que la cantidad de sangre se encuentra contraída, contraído quiere decir que algo pequeño, ¿no? Algo que se contrae, como los músculos cuando hacen fuerza se contraen, se hacen chiquitos. Entonces, cuando hay poco volumen o está contraído como resultado de una simple pérdida de líquidos y electrolitos, o sea, de POAS y agua, el defecto puede ser corregido en muchos pacientes por la simple reposición de soluciones cristaloides. Ah, ¿qué tal, eh? Entonces, si un paciente tiene un problema de desbalance hidroelectrolítico, ¡ah! ¡Órale! Aprendimos una nueva cosa, ya lo sabíamos. Siempre hablamos del balance hidroelectrolítico y la restauración hídrica, pero ahora ya sabemos bien que es hidroelectrolito. Entonces, estamos hablando de agua y de electrolitos, que son partículas con carga eléctrica, como el sodio, el potasio, el cloro, el hidrógeno, carbono, oxígeno. Entonces, si nosotros aplicamos una solución de este desbalance, ayudamos al paciente. Y estas serían toda la gama de soluciones que tenemos. De hecho, pues, si recuerdan, en la clase pasada, si mal no recuerdo, fue cuando calculamos la osmolaridad de varias soluciones. A esto nos referíamos, fíjense. Aquí, por ejemplo, tenemos la glucosa al 5%, la glucosa al 50%. ¿Se acuerdan que tenía una osmolaridad como de 2779 miliosmoles o algo así? Si mal no recuerdo. Y esta como de unos 277, creo. También aquí está la cloruro de sodio o la fisiológica, que le decíamos que es levemente hipertónica, al punto 9, al 7.5. Tenemos la Ringer lactato. Justamente hay muchas soluciones y pues muchas presentaciones. Cuando las pérdidas iniciales, bueno, esto estamos hablando en una cuestión de una diarrea, una deshidratación leve, podemos utilizar fácilmente una solución cristaloide y recuperaríamos ese volumen, por tanto la presión arterial va a bajar. Recuerden que todo en el cuerpo humano es como una cadena de reacciones. Si el volumen vascular se encuentra depletado o contraído, si se ve afectado, entonces el cuerpo lo que va a hacer, como tiene menos sangre, recuerden que la sangre reparte el oxígeno a todas las células de todo el cuerpo. Si tiene menos sangre, menos volumen, hace las arterias, las aprieta para que lleguen más rápido la sangre en menos tiempo porque es menos cantidad. A eso se le llama resistencia vascular periférica. O sea, es una resistencia de los vasos de la periferia. ¿Y qué creen que significa hipertensión arterial? La hipertensión arterial es la resistencia vascular periférica sostenida
por acúmulo de sodio o por exceso de volumen o muchas otras causas, pero principalmente esas. Y eso es lo que nos da la hipertensión arterial. De modo que cuando estamos deshidratados, por eso nos sentimos desguanzados, así dice la gente, ¿no? Como decaídos, como que no puedes estar en ti, no te puedes tú mismo, es el término. Ahora, cuando las pérdidas iniciales son más complejas, como un choque hemorrágico, por ejemplo, estas mismas soluciones tienen la capacidad de mejorar transitoriamente la función cardiovascular. Ojo, transitoriamente. O sea que si tenemos un choque hemorrágico tipo chocamos y un vidrio cortó la arteria femoral y pues hay sangrado masivo y el paciente entra en shock por la hemorragia, por la pérdida de sangre, entonces podemos restituir con cristaloides rápidamente para aumentar el volumen y tener mínimo una presión arterial estable, aunque no haya muchas células. Entonces transitoriamente ayudan a que el corazón sienta que no se le, que sí tiene sangre, porque ya tiene un líquido adentro. Pero aunque se le esté escapando el líquido que sí quiere, que es el líquido con contenido celular, eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Pero pues así, ahora sí que en caso de urgencia, lo que sí es bueno. La cantidad de soluciones cristaloides es mucho mayor que la pérdida. O sea que tienes que poner muchísimo más de lo que perdió. Es decir, si el paciente lleva perdido 1 litro de sangre, tú tienes que aplicar 2 o 3 litros. Puede iniciarse con una solución fisiológica como medida de emergencia inicial. Y eso siempre lo van a ver. Siempre a los pacientes usualmente van a empezar a colocar la solución fisiológica. ¿Porque creen? Pues, súper fácil. Porque ya sacamos nosotros que usualmente el paciente está isoosmolar. Entonces, en urgencia, pones una fisiológica, que es la salina al 0.9%, que se supone que es igual que el plasma sanguíneo, y haces menos daño a las células que ahí quedan. O sea, generas un impacto menos gravoso en el paciente. Prácticamente tu tratamiento es más conservador, a pesar de que pues, realmente no estamos hablando de nada conservador aquí. Y pues básicamente son estas las soluciones que, por ejemplo, usamos mucho en quirófano. Estos son litros y se van así de que 5 o 6 bolsas en un paciente rápido, ¿no? Más otras soluciones que se pueden añadir para los elementos que tú quieras hacer. Cuando el volumen plasmático es amenazado de forma crítica, el uso de soluciones coloides es otra medida intermedia que resulta más eficaz que las cristaloides. Es cuando de plano sí se está depletando en exceso el volumen plasmático sanguíneo de forma crítica. Bueno, pues el volumen plasmático, pues ya sanguíneo está de más. Pero cuando es de forma crítica, entonces podemos usar otras soluciones que se llaman soluciones coloidales o coloides. Y esas las vamos a ver mañana. Son mejores para cuando ya el paciente de plano no puede levantar. Ahora vamos a hablar de las cristaloides el día de hoy, ¿vale? ¿Cuáles son las cristaloides o por qué se llaman cristaloides? Pues es súper fácil. Toda solución que tenga agua, H2O, agua, un electrólito y o azúcar en diferentes proporciones que pueden ser hipotónicas, hipertónicas e isotónicas respecto al plasma, son cristaloides. Too easy. ¿En serio, Doc? ¿Así de fácil? Así de fácil, así de fácil. Como se nos hace fácil porque entendimos los conceptos anteriores, porque los estudiamos. Entonces, ahora que lo vemos, ya entendemos el agua, ya la estudiamos las moléculas del agua, cómo funcionan, cómo se pegan. Ah, bueno, entonces ya sabemos. Entonces la solución, mientras tenga agua, un electrólito, que es una carga con capacidad eléctrica, positiva o negativa, pero si es un átomo y tiene electrones, es un electrólito. Entonces, claro que hablamos del sodio, el potasio, el cloro, los elementos básicos. Y azúcar o azúcares. ¿Por qué IO? ¿Por qué IO?
porque hay unos, por ejemplo, la Ringer lactato que tiene azúcar y electrolitos y agua. Y otras como la cloruro de sodio, la NaCl al 0.9% o fisiológica, que solo es agua y electrolitos. O la glucosa, que solo es agua y azúcar. ¿Ya vieron? Tenemos todas las combinaciones posibles ya. Y las tres ya habíamos hablado de cómo son hiper, hipo o isotónicas. En el dibujito en la pizarra, ¿recuerdan? Y esto es respecto al plasma, ¿vale? O sea, porque tú puedes sacar osmolaridad de otras cosas, pero nosotros estamos hablando respecto al plasma sanguíneo. ¿Cuál es la osmolaridad plasmática? 290 más menos 10 miliosmoles por litro. Muy bien, yo sé que lo repetiste junto conmigo, te felicito. Bueno, ahora, ¿por qué es importante? Bueno, su capacidad de expandir el volumen plasmático va a estar relacionada con la concentración de sodio, porque el sodio es una partícula, ¿cómo se llama? POA. Es una partícula osmóticamente activa y jala mucha agua. Ok, entonces tenemos varias. Dentro de las soluciones cristaloides tenemos las que son isoosmóticas. Dentro de este grupo se encuentran la que todos conocemos como la solución fisiológica, cloruro de sodio, el 0.9%, que ya sacamos la osmolaridad y vimos que es levemente hipertónica, pero nosotros no somos tan sangrones en la clínica, funciona súper bien, por eso la consideramos isoosmótica, no está tan lejos. Y la Ringer lactato o la Hartmann, que esta contiene electrolitos y lactato como un buffer, como un amortiguador. Entonces, a esas les llamamos isoosmóticas. La salina, ahí está, al 0.9. Es la sustancia cristaloide estándar. Todo el mundo la utiliza. Es levemente hipertónica respecto al líquido extracelular y tiene un pH ácido. ¿Por qué? Porque tiene cloro. Y el cloro, pues, es ácido. Contiene 9 gramos de cloruro de sodio, 154 miliequivalentes de cloro, eso significa, miliequivalentes de cloro, y 154 miliequivalentes de sodio en un litro de agua. Ahí cumplimos la regla de las cristaloides, agua más electrólito. Tiene una osmolaridad de 308, 307, 308 miliosmoles por litro, por eso es levemente hipertónica. Pero pues tampoco hay que ser tan payasos. Ahora, la eliminación de esta solución es extremadamente buena. Es por eso que la utilizamos tanto, porque recuerden que todo lo que metes al cuerpo tiene un impacto, y algo se te queda y algo lo sacas. De cualquier manera que hablemos, imagínate tú la comida. Metes un pan delicioso con forma de cajita, un biscuit, un cupcake, lo que tú quieras. Y sale otra cosa que no es bonita, ¿no? Un desecho que te dice cómo estás, cómo es tu situación por adentro. Entonces absorbiste algunas cosas y lo que no te sirvió, lo desechaste. Lo mismo pasa con los líquidos. Los líquidos, no sé si ustedes han conocido pacientes que hayan estado hospitalizados por mucho tiempo. Entonces salen y salen súper hinchados, hinchados de los brazos, hinchados de la cara, hinchados de súper hinchados. Y eso tiene que ver por todo el tiempo que se le estuvo administrando el líquido y que nunca se drenó, vaya así, o se reabsorbió demasiado, se queda en el tercer espacio del que habíamos hablado y se genera un edema general. Entonces tarda mucho en disolverse y demás. Por eso utilizamos nosotros esta solución porque es buena en cuanto a eliminación y solo se asimila el 20% en el líquido extracelular después de 2 horas de su administración. Entonces, después de un ratito, solo el 20% se va a sumar al contenido plasmático y a la función renal y demás. Lo demás se va a eliminar rápidamente. Estas soluciones no producen dilución excesiva de factores de coagulación, plaquetas y proteínas. También por eso nos ayuda, porque hablábamos que el agua es el mayor solvente, ¿no? Del universo, bueno, del mundo conocido por nosotros. El máximo solvente es el agua. Entonces, si nosotros estamos metiendo agua con sal, con electrólitos al sistema, es lógico que entendamos que se disuelve
lo que está dentro, las células, las proteínas, las plaquetas, los factores de coagulación. Por tanto, esta solución es benigna en cuanto a eso, nos ayuda, no los degrada tanto, es como un poco más buffer, es muy buena. Es esta, probablemente ya la han visto, solución salina al 0.9%. Esta la amamos, la adoramos, es nuestro encanto, es nuestro encanto. Luego tenemos la otra cristaloide que se llama Ringer lactato isosmótica. La mayoría de las soluciones son acidóticas y por tanto pueden empeorar la acidosis tisular que se presenta durante la hipoperfusión de los tejidos. Cuando los tejidos no se oxigenan adecuadamente, se empiezan a oxidar. ¿Por qué? Cuando llega el oxígeno a la célula lo agarra, lo absorbe, lo asimila y bota como una respuesta CO2 o dióxido de carbono también. Y oxígeno, radicales libres, entonces se lo lleva a la sangre, lo elimina por el tejido linfático, hepático, renal, gastrointestinal, pero cuando hay muy poca sangre, como en estos casos estamos hablando de restitución de volumen plasmático, pasa que la célula deja de recibir el oxígeno y también su metabolismo no lo frena, pero todos esos tóxicos que ya tenía preparados para eliminar, pues no los puede eliminar, se empieza a poner ácida el ambiente porque nuestro cuerpo vive en un medio alcalino, 7 punto y cacho, lo vamos a ver en ácido y base, 7 punto, del 7.3 7.4 me parece, no, ese es el agua, ¿verdad? Bueno, se me fue el dato ahorita, pero lo vamos a ver en pH. Es más alcalino que ácido, ¿no? Cuando el cuerpo se acidifica es cuando vienen patologías. Por tanto, esta solución nos ayuda justamente a eso, a evitar esa acidez tisular. Y bueno, contiene 45.000 equivalentes de cloro, menos que el suero fisiológico, y esto causa una hipercloremia transitoria y menos posibilidad de causar acidosis. Como tiene, es lo que les decía la de pasada, el cloro es el que genera realmente la acidez. Contiene sodio, 130.000 equivalentes, cloro 109, lactato 28, calcio 3 y potasio 4.000 equivalentes. Estas proporciones le suponen una osmolaridad de 273 miliosmoles por litro, que, bueno, con glucosa asciende a 5.000 con el 5%, por eso hay que tener cuidado. Esta es muy fisiológica, es muy buena, pero tienen la cuestión del lactato, que esta la utilizamos usualmente cuando el paciente va a cirugía, no es diabético, es un poco más específica. O cuando queremos, cuando de plano llega el paciente muy hipoglucémico, muy mal, le combinas. Es esa, la Ringer lactato. También hay otro que se llama Harman, son las que utilizamos como segunda opción. Ahora, tenemos la solución salina hipertónica, la hipertónica. Han sido utilizadas cada vez más como expansores de volumen en la reanimación de pacientes en choque hemorrágico. ¿Por qué? ¿Qué hace la solución hipertónica? Recuerden que dijimos que si tiene más solutos va a jalar agua. Entonces cuando tú metes esa solución al sistema, jala agua de otros lados donde usualmente no se usa o a la célula le jala agua y aumenta el volumen plasmático. Además, aumenta la tensión arterial y produce disminución de las resistencias vasculares sistémicas o periféricas, aumenta el índice cardíaco y el flujo esplénico. ¿Se dan cuenta? Es la pura solución hipertónica. Otros efectos es la producción de hipernatremia, hiperosmolaridad de 310 a 325 miliosmoles. Por tanto, lo usamos con pacientes ancianos y capacidades cardíacas pulmonares limitadas y nos ayuda a reabsorber ese líquido del edema pulmonar o del edema cardíaco y lo mete al vaso, el agua la mete al vaso. Entonces nos hace dos paros, nos hace el paro de que esos pacientes que tienen edema agudo o edema pulmonar crónico o cardíaco
o ascitis incluso, absorbe esa agua y la lleva al sistema vascular. La perfusión del suero hipertónico eleva menos la presión intracraneal. Esa es otra ventaja de la solución hipertónica. Esa es la solución hipertónica, si se fijan es la misma que la solución salina. Cloruro de sodio al 7.5%. Nada más que este es al 7, la otra ¿cuánto es? Al 0.9%. Por eso esta es hipertónica. Esta, pues lo usamos en pacientes que están un poquito más graves, que realmente lo utilizamos como más con la cabeza que con la inercia. Las otras dos son más inérgicas. ¿Eres diabético? ¿No eres diabético? No soy. Órale, lactato si está deprimido, si no, fisiológica, glucosa. Le vas combinando. Esta sí es como para cirugías, por ejemplo, o pacientes ya que necesitas hacer otro tipo de tratamiento, edemas pulmonares, edemas agudos, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las soluciones cristaloides. Tenemos más, ¿no? Tenemos lo que es la glucosada, que usualmente la glucosada la utilizamos cuando existe precisamente una hipoglucemia. Em, Tenemos, o sea, cantidad, pero esas son las que yo toco porque básicamente son las que vemos más comúnmente, ¿no? De modo que estas soluciones son las que van a estar todo el tiempo utilizando en hospital. Las demás, por ejemplo, las coloides que vamos a ver mañana, esas todavía un poquito con más reserva. Pero estas sí son de plano, de súper cuidado. Entonces, a lo mejor esta clase estuvo como más rápida, como más dinámica. Si no le cachaste mucho de que a lo mejor te quedaste como, ¿what? ¿Qué fue lo que pasó? No te preocupes, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero ya lo hemos visto, ¿no? O sea, regrésate al tema de lo que es un electrólito, la POA, y vas a cacharle luego a qué es la solución. Fíjense, de hecho, no sé si se han puesto a pensar, pero una buena solución cuando no tienes nada a la mano es agua, azúcar y sal. Lo revuelves, te lo tomas y te superhidrata. Vamos a ver por qué. En carbohidratos vamos a ver por qué te superhidrata eso. Pero eso es un suero, es una solución. Y también hay que recordar que las soluciones son eléctricas, porque tienen electrolitos. Entonces, que son iones con carga eléctrica. De repente, discúlpenme si repito los conceptos, pero para mí es muy claro que es muy importante que les quede claro, ¿no? El concepto. Y entonces, eso es un electrólito, un átomo, o bueno, una molécula con una capacidad eléctrica, ya sea positiva o negativa. De modo que, por ejemplo, el Vidasuero oral o esto que les digo se diluyen en 1 litro de agua y usualmente antes de tomarle tienes que batirle para activar la electricidad. Entonces activas los sodio, el potasio, los revuelves y ya le das el trago, ¿vale? Bueno, estas soluciones les van a super ayudar, las vamos a estar viendo. El temario nos pide que toquemos un poquito así las soluciones. Y después ya vamos a entrar ahora sí de lleno con las materias de más de física, ¿no? Que son la energía libre de Gibbs, la termodinámica. Y ya luego vamos con metabolismo. Es muy interesante. Pero bueno, no los entretengo más. Les digo que esta clase es cortita. Hay una disculpa por el inconveniente. Lo importante es que lo resolvimos. Como siempre, es un placer y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su, por su interés y nos estaremos viendo el día de mañana, ¿vale? Que tengan bonito día, chicos. Chao.